Buenas tardes, desde la Secretaría de Cultura y la Biblioteca Municipal Julián Polanía Pérez se viene adelantando una estrategia para la estimulación de la lectura y de la escritura apoyada por el Ministerio de Cultura. En ese sentido se ha desarrollado una programación bastante ardua con charlas, talleres y conferencias con grandes referentes de la literatura regional y también nacional. Hoy nos encontramos con el maestro Enrique Serrano, que es quizás el referente más importante de la novela histórica hoy en día en Colombia, y que nos visita por segunda vez aquí en Palermo con una charla, con una conferencia en la cual ha podido mostrar su obra, hablar de ella con estudiantes de las instituciones educativas y también con la comunidad en general. Maestro Enrique, muy buenas tardes y bienvenido a Palermo nuevamente. Muchas gracias, para mí es un honor y un orgullo estar de nuevo en Palermo y poder hablar con gente joven que siempre enaltece el espíritu y le da nuevas oportunidades de entender problemas incluso muy graves y también muy cotidianos de la vida de estudiantes, en este caso de la región. Bueno, dentro de toda la obra que ya ha podido desarrollar usted, podemos encontrar casi que un contexto histórico universal de personajes, de regiones, de continentes. Se puede decir que escribir novela histórica puede ser una herramienta pedagógica para apuntarle a que las nuevas generaciones de chicos, de estudiantes, se acerquen a la historia, se acerquen a la vida de personajes que tuvieron que ver con hechos históricos en la historia universal. Sin duda alguna, es una herramienta no solo muy útil, sino que hasta ahora, por lo que hemos podido comprobar, eleva la calidad de la asimilación de los estudiantes, los pone en un contexto diferente del que suelen esperar con respecto a los libros que normalmente leen. Les abre la mente a otros tiempos, a otras mentalidades, a otras culturas, a visiones del mundo a veces radicalmente distintas de la propia, y eso siempre será importante y pertinente para ambientes que están preocupados por la formación. Yo creo que además de escritores debemos aspirar a ser maestros, es decir, formadores de generaciones que tienen un mundo mucho más amplio que tenían las generaciones anteriores. Ellos ven esto en la televisión, en sus tablets todo el tiempo, podrían leerse periódicos de todo el mundo, canales de televisión de 100 países. Por tanto, hablarles de temas de otros ambientes y de otros lugares, de personajes lejanos en la historia, ha resultado muy interesante porque los pueden consultar muy fácilmente y ver si efectivamente eso valía la pena o tenía la trascendencia que uno como escritor está intentando comunicarles. Yo me preocupo fundamentalmente por el problema de los motivos, es decir, más que los hechos de la historia, me preocupan quiénes fueron estos personajes y qué tenían de valioso o de interesante que pudiera darles a los lectores en general y a los muchachos en particular lecciones clave sobre la comprensión de la vida humana, de los motivos y de las contradicciones por las que todos atravesamos, de las pasiones que los movieron, de las circunstancias y los hechos que en ese tiempo eran impasables, en fin, de qué contraste hay entre su tiempo y el nuestro. Bueno, muy bien. Si uno repasa la obra, empezando por la Marca de España, pues pasando por Tamerlán y pues ya hablando más recientemente de su última obra que pues habla de este gran personaje que fue Livia Drusila, cónyuge del emperador César Augusto, y todo este cuento de cómo nace o cómo se nota el matriarcado políticamente en la Roma antigua, y todos estos contextos, digamos, europeos, pues uno nota que deben ser obras de mucha dedicación, de un estudio muy juicioso. ¿Cómo un novelista histórico como usted
empieza a desarrollar esa escritura, ese proyecto literario? Es decir, ¿a dónde tiene que ir a buscar datos? Si va a una biblioteca, si mira por internet, si hace viajes, si consulta en libros muy antiguos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo funciona ese ejercicio creativo suyo ahí? Pues en primera instancia tendría que decir que todas las ideas que yo he convertido en libros las he tenido ya hace muchos años. Van madurando lentamente con los años. Yo creo que las ideas viejas son las más valiosas porque por algo, o en algún sentido casi de destino, las tuvo uno hace varios años. Entonces, si ha ido investigando, si ha ido leyendo, si ha ido nutriendo, llega un momento en que siente que está más o menos maduro para hablar de esos temas, que ha ido lo suficientemente lejos como para tener una imagen profunda de lo que quiere decir. Y pues en archivos, en libros, en incluso conversaciones con personas que saben sobre un cierto tema, a veces incluso en mapas, que a mí me gusta mucho indagar. Si voy a hablar, por ejemplo, piense usted, de los Estados Unidos en el siglo XIX, tengo que conocer las ciudades donde pasaron las cosas, la mentalidad, la religión, los valores, hasta el vestuario y la alimentación que caracterizaban a un cierto personaje, para que lo que diga sea verosímil, para que no sea una tontería o algo en donde se note claramente la transposición de la época en que estamos viviendo, porque uno de los peores problemas de la literatura histórica es hablar o pensar a los personajes como si estuvieran viviendo hoy, o sea que los falsea completamente, los traiciona incluso. Y por tanto es el escritor el que tiene que hacer el esfuerzo de ir hasta allá, hasta su época, y reconstruirla con todas por lo menos con el rigor mayor que pueda. Por tanto, yo me siento muy contento de que todos los libros que he hecho me obligaron a ponerme en la época y en el contexto de los personajes que están ahí retratados, y hasta ahora por lo menos los lectores han reconocido ese esfuerzo como algo valioso. Bueno, muy bien. Bueno, hace un momento decías en la conferencia que si bien ya tienes una gran parte de tu obra desarrollada, no eres uno de los escritores más leídos en el país, pero sin embargo la crítica en el país te sitúa como uno de los referentes más importantes en la novela histórica con lo que ya has podido hacer. ¿Por qué crees que se da esa opinión o por qué de alguna manera ya te ponen en ese estado a ti? La verdad es que yo creo que algunos escritores piensan, quizá con razón, que yo hago trampa en el sentido de escoger personajes muy atractivos y cosas muy llamativas que fácilmente concitan a los lectores. Es decir, muchos han leído sobre Roma y por tanto, a partir de lo que han leído, y en este caso explícitamente a partir de Robert Graves, Posteguillo y otros autores muy consagrados, pues un libro como el mío les agrega algo, les muestra un horizonte adicional. Lo mismo pasa con los guerreros y los personajes con los que he tratado, por ejemplo, en Donde no te conozcan, los ríos medievales, en fin. En ese sentido yo creo que sí les hago trampa porque ellos hablan de cosas muy predecibles y muy inmediatas, cosas que no se han resuelto, además que están untadas de interpretación política y de todos los problemas del presente. Siempre he sostenido que un poco como los vinos añejos, si uno habla de algo lejano, de algo distante, eso ya ha tenido tiempo de decantarse y la imagen que tenemos de él está más o menos clara, mientras que la imagen del presente es siempre turbia y oscura. Por eso yo creo que algunas personas han pensado que yo o soy un snob o soy una especie de fraude, en el sentido de hablar de cosas que ya han pasado y no hacer el esfuerzo de creación y de ficción que hace un novelista más o menos corriente. Pero como lo que importa en realidad es cómo se escribe, lo que importa en realidad es cómo se tratan los temas,
yo siempre he procurado tener una prosa limpia, respetuosa, sobria, en contraste con la forma en que se escribe, que muchos escriben hoy, que es casi brutal y desafiante. Por eso no he sido incluido en las vanguardias. Yo digo porque en general en Colombia son famosos los escritores que salen en El País de Madrid. Yo nunca he salido en El País de Madrid. Son famosos los escritores que hacen novelas similares a las que ganan premios de la literatura europea contemporánea, española, argentina, novelistas que hacen como ironía, una literatura muy irónica, sobre todo del tinte político, que hacen grandes denuncias. Pero yo creo que esa no es la labor de la literatura, que la literatura está hecha para reconstruir y traer a esencia y al lector bellezas, grandezas, sutilezas que el periodismo no posee o no quiere tener. Bien, pues como un referente, digamos, del arte, es decir, de la parte estética y de imagen, pues un escritor siempre se tiene que fijar y se tiene que detener en cómo va a ser su portada del libro, qué elementos debe tener. Y pues hace poco nos dimos cuenta que la editorial Seis Barral pues publicó casi toda tu obra y las tapas fueron diseñadas por un ilustrador que ya es bien reconocido en Colombia y que personalmente me gusta mucho su obra, que se llama Randy Mora. Me gustaría saber y de pronto también contarle a la audiencia más o menos cómo fue ese trabajo, si tú ya lo conocías o si fue realmente un encargo directo de la editorial y luego se conocieron, o cómo sucedió esto. Muy buena pregunta. La verdad es que yo no conocía a Randy Mora, pero Planeta estaba empeñado en relanzar a los escritores y por tanto pusieron a un grupo de personas a leerse los libros para que las ilustraciones reflejasen de un modo más contemporáneo, digamos, cuál era la imagen de un escritor o que públicamente imagen gráfica que podría representarlo mejor. Y por lo menos por las 5 tapas que hicieron de los 5 primeros libros, incluso por La Diosa Mortal, yo quedé completamente satisfecho. Me parece que la estética o el logro estético en verdad mejora y eleva la posibilidad de comprender algo y llevarse una idea incluso de autor con la sola tapa o con la sola portada de un libro, que es muy importante. Cada vez es más importante que no solo se ilustre bellamente, sino que eso refleje en gran medida lo que, en una medida por lo menos misteriosa, lo que se va a encontrar el lector abriendo el libro y leyéndolo. Creo que es un acierto innegable en este caso de Sergio Vilela y de los que en este momento dirigen la Planeta. Bien, bueno, ya para cerrar esta pequeña charla que muy amablemente nos ha concedido el maestro Enrique, vamos a retomar cierta parte de la charla de hace un momento que hacía con los estudiantes, en donde decías que hay que fijarse cada vez en contar las historias, quizás las historias muy normales, muy coloquiales, que pueden estar en cualquier casa, de cualquier pueblo, de cualquier región, sin acudir a las historias que pueden ser ya clichés, como la violencia, el narcotráfico, el terrorismo y todas estas cuestiones de alguna manera negativa. Yo quiero que ya para finalizar puedas hacer una invitación a los chicos, a los jóvenes de Palermo que de pronto están interesados en la literatura, en escribir, que digamos han dimensionado no como carrera sino como oficio el poder escribir y el día de mañana poder publicar algo, porque pues en el municipio de Palermo pues hay de hecho un concurso importante de minicuento y es muchos chicos y muchos jóvenes los que escriben anualmente para este concurso. Entonces es muy latente pensar que pues hay talento, ¿no? que hay gente que escribe, que quiere ver la literatura como un oficio sensible por el cual pues desbocar todas sus pasiones y sus historias. Entonces, pues maestro, finalmente hacer una invitación a estos chicos, a estos jóvenes, para que escriban,
y de pronto, ¿cuál sería la mayor recomendación que les pueda dejar en cuanto a cómo captar una historia, qué temas tratar y cómo finalmente organizar esta narración? Bueno, pues en ese orden de cosas los invito no solo a escribir ordenada y sensatamente lo que hasta ahora les ha llamado la atención escribir, sino a documentarse, como decíamos ahora. Es decir, leer sobre un determinado asunto hasta el punto de conocerlo con tal maestría y perfección que cualquier cosa que se narre a partir de ello será interesante y llamativa. Palermo tiene, curiosamente, una tradición de 25 años en la promoción del minicuento y debe conservar eso como uno de los pilares, de los baluartes de la sociedad de Palermo, de modo que eso nunca desaparezca. Y que incluso en los colegios, precisamente como ese es el género que han escogido, además es un género tan atractivo y tan contemporáneo, se cultive el minicuento entre los maestros, entre los escritores, entre las personas de la región y por supuesto entre los jóvenes. Yo creo que tienen talento, creo que lo van a hacer bien, y creo que si lo cultivan con el ahínco, la determinación, la constancia necesarias, obtendrán grandes cosas. Por ejemplo, que surjan de aquí grandes escritores muy importantes del mañana, a nivel nacional o internacional. Creo que la región tiene, además de sus encantos y de sus historias y de sus valores, un montón de cosas y de posibilidades que pueden entregar a jóvenes de mañana o los años por venir, satisfacciones extraordinarias, que no solo serán para ellos, sino para toda la región un orgullo y un motivo de exaltación innegable. Además, es una región muy bella, muy atractiva, muy viva, muy llena de protagonistas, que combina además lo rural con lo urbano. Y mientras eso exista, pues creo que es algo digno de explotarse y de desarrollarse. Bueno, pues bien, es el maestro Enrique Serrano visitando nuevamente Palermo, visitando la Biblioteca Pública Julián Polanía Pérez y haciendo parte de esta gran programación que adelanta la Secretaría de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo y la Alcaldía Municipal para ofrecer estímulos en la lectura y también en la escritura. Muchas gracias, muy buenas tardes.